Como todos los miércoles en la continuidad periodística con los mejores contenidos de Iberoamérica, aquí en Galáctica Internacional, Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, presentamos News Bren, el programa de Gustavo Bren. El mundo, como siempre, el mundo que gira a través de la geopolítica y las tendencias sociales. News Bren con Gustavo Bren en Galáctica Internacional, en toda la red mundial. Bien, gente, ya estamos en contacto con Gustavo Bren, el analista internacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto saludarte, como siempre. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días. Genial, genial. Hoy te tenemos a través del streaming, pero bueno, sí, te estamos escuchando perfectamente. ¿Vos nos recepcionás bien, Gustavo? Sí, perfecto. Bárbaro, bárbaro. ¿Cómo estás? ¿Todo en orden? Perfecto. Bueno, una alegría nuevamente estar compartiendo. Todo en orden, mirando un poquito los acontecimientos, sobre todo en Sudamérica, que es un poco lo que veníamos hablando nosotros en plena pandemia. El miedo era que cuando se saliera de la pandemia, sí, yo vaticiné que iba a haber disturbios sociales. Y esto se fue agravado todavía más por la sorpresiva invasión de Rusia a Ucrania, que aumentó el precio de los commodities. Y bueno, viste lo que fue ayer, y no sé, hoy no lo estoy siguiendo, lo que fue Lima. Tremendo. Y algunas ciudades de Vamos a estar Perú. en minutos, luego del contacto contigo, en conexión con nuestros dos corresponsales, Luis Flores, que está trabajando directamente en Lima y en las principales ciudades del interior de Perú, donde hay realmente una cuestión bastante problemática. Hay partes y muchas zonas que están convulsionadas en este preciso momento desde hace varias horas. Así que hoy vamos a tener un informe exclusivo aquí en Galáctica Internacional, una primicia realmente con las últimas novedades en directo de lo que está aconteciendo. Pero, a ver, la Argentina no escapa a toda esta realidad, Gustavo, de lo que se está viviendo en Latinoamérica, y hemos visto, y tal vez es el título que vos le pusiste al envío del día de la fecha, calles tomadas, ¿no? A ver, ¿qué pasa en un país como la Argentina donde no hay ningún tipo de control, donde cada uno hace lo que quiere y donde los políticos vergonzosos que tenemos no cumplen justamente con las promesas o con las pautas que dieron en su momento para ser elegidos y haber llegado al poder en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, a ver, durante muchos años, después de la vuelta a la democracia, si bien hubo crisis muy grandes, saco el 2001 ahí, ¿no? Sí. Que se llegó digamos, a un piso. Las distorsiones macroeconómicas eran muy grandes, pero todavía el bolsillo de la gente no estaba tan afectado. Claro. Hoy llegamos a una situación en donde no solamente, y es a lo que yo más le temo, no solamente la gente que es subsidiada no puede llegar a fin de mes, sino que muchos asalariados son pobres. Claro. Está muy afectado justamente el bolsillo de la gente, y esto está provocando cada hora que pasa un mayor estrés, ¿no? Un mayor desconcierto, Gustavo. Claro, gente que no tiene problemas para llegar a fin de mes con la comida, pero que tiene que ir dejando otras cosas por el camino, como ser una prepaga y pasarse a una más barata, un colegio privado y pasarse a un parroquial. Es gente que cayó en la línea de pobreza, porque si vos ves la canasta básica, no de alimentos,
aquella que te dice cuánto necesitas para ser clase media en la Argentina, creo que estaba en torno de los 100 y pico de mil pesos. Entonces, dos personas que ganen 50.000 ya son pobres. ¿Qué? Y hay muchísima gente que gana Oh, 50.000. Sobre todo con cosas todavía más complicadas, que es que las jubilaciones, por así decirlo, no la remuneración, el hecho de sentirse jubilado se fue adelantando. Hoy una persona de 55 años, si va a buscar un trabajo formal no lo consigue. No en una tiene. empresa, Claro. no Sí. lo consigue, Claro, ahí está. no lo consigue. Entonces acá se está formando un problema social Tremendo. de tal Claro. magnitud en todos los segmentos de la pirámide, Ujú. menos en los de la clase media alta y la clase alta. Sí. Se está formando una distorsión tan grande. Bueno, en Lima estalló la clase baja, la clase pobre. Ujú. Ya había pasado eso con Fujimori, hacía muchos años atrás. Eh, Perú es un país que sorprendentemente, fíjate, los presidentes de los bancos centrales duran mucho más que los presidentes de Perú. Es increíble, ¿eh? En Perú Sí. cada dos por tres echan al presidente. Pero con una diferencia. A ver. A ver, países, países como Perú, y yo lo digo porque viví en esos países, Sí. países como Perú, como Colombia, como Brasil, siempre tuvieron pobreza. Es una pobreza endémica, que viene desde ya mitad del siglo XIX. Ajá. La Argentina, la pobreza que tiene es una pobreza fabricada. Ujú. Entonces, el pobre argentino, mucha gente dice, y yo tengo una mirada diferente, A mucha ver. gente Sí. Ujú. critica, Ujú. y entiendo el motivo, a los dirigentes piqueteros, Ujú. porque hay todo un negocio atrás de eso y es Tremendo, sí. verdad. Claro. Ujú. Pero si, pero, pero si no hubiera dirigentes piqueteros y esa gente estaría, digamos, anárquicamente suelta, Ujú. eh, ¿qué es lo que pasó en Perú? Entonces, bueno, yo creo que Sería eh, descontrolable la situación. por Realmente lo estaríamos en un momento de alta gravedad, peor de lo que se está visualizando en estas claro, horas en la claro, Argentina, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que Gustavo, los mira, dirigentes piqueteros, me acaban de sí. alcanzar el último informe de lo que acontece con respecto al tema de la pobreza de la Argentina. El último informe de hace prácticamente 20 minutos. Tenemos una primicia también a nivel Ujú, internacional ujú. y en la propia Argentina. Cerca de 18 millones de personas están en la pobreza en la Argentina en estas horas. 18 millones de argentinos que están en la pobreza absoluta y total. Esto es gravísimo lo que estamos viviendo en la Argentina y demuestra también la falta de Bueno, conciencia de la dirigencia y de los gobernantes que se están peleando para ver, viste, quién tiene un poco más de poder contra el otro. Doble manejo justamente del gobierno argentino que da vergüenza, ni hablar de lo que está pasando con la oposición, ¿no? sí, bueno, ese número que vos me das seguramente es basado sobre la canasta de alimentos. Claro. Y lo demás, Entonces, y lo cuando demás hay que vos a eso le preguntarse, ¿no? sumás Ahí todo está. el resto, Bueno, justamente. eh, claro, yo creo que tenés 2 tercios de la Argentina en situación de pobreza, Devastada totalmente. dentro de los cuales hay 40% de pobres mal alimentados y pobreza estructural, Sí. y después hay un montón de gente que es pobre
no por falta de alimentos, tampoco por falta de estructura, sino porque lo único que puede hacer es comer y mantener sus gastos. Vos fijate que todo va camino a que eso se agudice. Quieren ahora multiplicar por 5 el revalúo fiscal. Una locura Lo total, ¿no? cual, O sea, bueno, en un país, ¿qué quieren hacer con esto, Gustavo? bueno, en un país con inflación, si fuese un evento único por ejemplo, en Estados Unidos, Sí, que este año va a tener inflación, seguramente en Estados Unidos van a hacer un revalúo fiscal para no quedar desfasados. Pero en un país con una cronicidad de inflación claro. de 2 dígitos, y donde los salarios nunca van acompañando a la inflación, te meten un revalúo de esos, Y te y matan, mucha te gente que parten hoy por la no, mitad. no gana bienes personales, Claro, que no nos olvidemos que bienes personales fue una ley para, como el impuesto al cheque, para claro. ser temporaria. Sí. ¿Cuántos años hace que O está? sea, Jamás lo sacaron y lo redujeron, Gustavo. O sea, eso demuestra claro, la vergüenza que son estos dirigentes que tenemos en la Argentina hace décadas, ¿no? Porque no, vos los yo escuchás creo, hablar y la yo verdad que cada creo, día da más indignación, ¿eh? yo creo que realmente es así, y te lo voy a tratar de justificar. A ver, El presidente no está gestionando para directamente. nada. ¿Está? Muy bien. Un cero a la izquierda directamente, El sí. ala dura, claro, el ala dura critica dando Sí. diagnóstico, pero no ofrece Claro. ninguna alternativa. No da Y soluciones. la oposición también critica Ajá. dando algún atisbo de solución que ellos saben que va a ser utópica. Claro. Vos fijate que Ellos Patricia mismos saben Bullrich, que la va a ser presidenta del utópica. PRO, en estas horas se está paseando por New York, Estados Unidos, visitando empresas tecnológicas. Si se están yendo de la Argentina las empresas Ujú. tecnológicas porque no le dan ninguna alternativa a Claro, los claro, emprendedores. No hablemos de las claro. multinacionales. Escuchaste lo último que acaba de declarar y de decir Ratazzi, ¿no? El presidente de la Fiat Argentina, que cruzó el charco, se fue a Uruguay porque estaba Sí, sí. podrido, cansado de que lo estafen y que pagaba impuestos que lo estaban fundiendo. Entonces decidió, como ya lo han hecho otros, muchos empresarios de la Argentina, Galperín, Grobo Copatel, o sea, un montón de empresarios y de grupos, Techín, o sea, todos los grandes empresarios argentinos se fueron del país. Están haciendo inversiones del otro lado del charco, del Río de la Plata. Hay una inconsciencia y una inmoralidad patética y lamentable de los políticos y la dirigencia y los gobernantes de la Argentina, porque siguen destruyendo lo Lo poco que que, queda, ¿no? Lo poquito que queda lo están haciendo mierda, con perdón de la expresión. Pero vamos a hablar en criollo y sí, sí. con claridad absoluta. Están destrozando las 24 horas del día la República. Y hay una falta de concientización también de Y gran no, parte de la aparte no población que saben, está adormecida, ¿viste? Es raro todo esto, ¿eh? no, pero aparte hay otra cosa. Los políticos argentinos son todos vetustos Claro, y no saben cómo funciona el mundo. no tienen Cuando idea. Patricia Bullrich claro, cuando Patricia Bullrich va a Estados Unidos para conectarse con empresas de tecnología, Ujú. eh, ella va a justificar diciendo no, porque si yo llego a ganar, las cosas van a cambiar. Sí, Entonces la empresa le dice, bueno, en unos días le daremos la respuesta. sí. Se contacta con un gurú de Wall Street que le dice, bueno, decime más o menos cómo ves la cosa en Argentina de cara a las próximas Ujú. elecciones. Y lo primero que le va a decir el gurú es, mira, Argentina ya dejó de ser un país, es un chiste Es una con, república sin bananera. credibilidad. Exactamente. Nos transformamos ya, Claro, estamos en una con lo república cual, bananera y evidentemente te voy a decir, te voy a dar otro dato. Viste que hablamos fuera del aire, que estuve reunido con gente, no vamos a decir claramente, grupos inversores que están relacionados con el mundo de la tecnología.
lo poco que habían Ujú. invertido lo están retirando del país. O sea, esto se lo decimos a estos genios, a estos políticos, a estos economistas que hablan desde la óptica de el poder, el gobierno de turno, para que sepan el descalabro que han realizado. Ninguna de estas multinacionales, por lo menos lo que me han comentado dos directivos de Latinoamérica, que gestionan inversiones justamente en el área latinoamericana, ninguna está interesada en invertir un sope en la Argentina. Me acaban de decir en las últimas horas que mientras continúe esta situación, cada vez va a haber mayor repliegue. O sea, ya ha habido un repliegue de las principales compañías de tecnología, y más teniendo en cuenta la problemática que se avecina en las próximas horas y semanas con el tema de la falta de combustibles, que va a generar un serio problema de logística del interior hacia la capital federal. O sea, prepárense, muchachos del gobierno, vayan tomando conciencia que esto se va a agravar tremendamente en las próximas horas, para que después no digan, viste, porque hablan que Mira, algunos medios de comunicación criticamos, que los expoliamos. No, las cagadas, los desastres los están haciendo ustedes mismos, que hacen todo al revés de lo que tienen que hacer. mira, una vez yo te dije que socialmente la Argentina es el don pirulero. El don pirulero es cada cual atiende su juego. Así es. Eso se da tanto en la política como en la sociedad, Ujú. ¿no? Eh, en la sociedad llamémoslo instinto de supervivencia Sí. y en la política llamémoslo cada uno quiere ser dueño del botín, por decirlo de alguna Sí, sí, forma claro. clara. Sí. Entonces, este, es un país que realmente no tiene presente y yo no le veo futuro. Todas las opciones que pueden llegar a venir en el 2023 Ujú. van a ser utópicas de poner en práctica. El papel, vos sabés que un PowerPoint resiste cualquier cosa, te acepta poner cualquier cosa. Después cuando lo tenés que llevar a la práctica, y más todavía con la oposición que va a haber en el Sí. 2023. Ujú. Yo esto lo vengo diciendo hace tiempo, y se lo digo a gente que va a los programas de televisión como políticos y no me responden. Claro, porque Claro. el objetivo de ellos es ganar, atornillarse a un cargo, Exactamente. seguir cerca, estar cerca del botín Ujú. y decir, esta vez es la mía, Claro, agarrar un porque pedacito no de hay la caja, ¿no? De ninguna... alguna manera, apoderarse de la caja esta vergonzosa que están manejando y que vemos los desastres que están haciendo Ujú. en la miseria que está la Argentina. Que hagan los desbarajustes que están haciendo, la verdad que da pena, y también que la justicia no interfiera en esto y les ponga un límite, porque realmente si desde el Congreso Nacional, vos fijate lo que ha pasado en las últimas horas, más de 12 millones de mangos para producir en el Instituto Nacional del Cine películas que son cortos, que son una vergüenza, ¿no? Que te hablan, no sé, de Legán, de los chamameceros, o sea, de pelotudeces totales, ¿no? ¿Cómo vas a invertir esa millonada de pesos en basura? Porque lo que están produciendo es basura tras basura, por un lado. Segundo, lo que se está viendo con los niveles de pobreza que tiene la Argentina, lo que se está viendo en materia de la grave situación que padecen los jubilados. En vez de destinar realmente esos aportes a lugares críticos, es necesario pagarle 12 millones de mango a la señora Nacha Guevara. Es necesario hacer este tipo de cosas. No, Realmente están hablando en seguramente, criollo, ¿no? Están meando fuera del tarro los políticos y los dirigentes y los funcionarios de la Argentina. ¿Y hasta cuándo esta sociedad descontrolada, manipulada, va a seguir permitiendo que lo sigan expoliando y generando este desastre que están haciendo? Eso es el bueno, tema que plantean, por ejemplo, algunos de los empresarios o de la gente que estuve en contacto en las últimas horas, que están muy preocupados por la falta de participación de la gente, por el desinterés que hay, sabiendo no, que los está llevando cada vez a un mayor destrozo socioeconómico, ¿no? Como lo que se vive en estas horas muy, bueno, muy duras de la Argentina. bueno, a ver, yo te había dicho que los líderes de los movimientos piqueteros Sí, funcionaban como un ordenador
de un posible caos social. Sí. Uh-huh. Eh, de hecho muchos referentes de líderes piqueteros Uh-huh. hacen parte del Ministerio de Desarrollo de la Exactamente. Nación. Así es. O sea, Uh-huh. cumplen una doble función. Exactamente. El tema es que como se acabó la plata y se acabó el crédito, Argentina tuvo que firmar con el Fondo Monetario Internacional. Sí, claro. Entonces, ahora por más que pidan, la Argentina solo puede dar si entra en default. Uh-huh. Es la única forma. O sea, en realidad, ¿cómo funciona? No cumplen con la meta trimestral, le dan un waiver, después no cumplen con la próxima, le Sí. dan otro waiver y después le declaran default. Sácate, claro. Eso se produciría si estuviésemos a 4 meses de la reelección, Uh-huh. de la elección, el oficialismo diría, bueno, de última que declare default del próximo gobierno. Uh-huh. Pero como a ellos le queda todavía 2 años de gobierno, Uh-huh. hagan lo que hagan o no hagan lo que no hagan, Sí. les va a estallar a ellos la bomba. Seguramente. Es así. Y ese es el gran Uh-huh. problema, ese es el gran problema que hay, tanto en el cristianismo, en el Instituto Patria, en todas las esferas de las distintas vertientes del cristianismo. Ajá. Y por otro lado, de la postura de la oposición, También, que claro. se queda solo diagnosticando Uh-huh. porque no quieren participar Y sí. en la bomba que va a explotar. Por ejemplo, eh, eh, hay manifestaciones, ahora hay un acampe de vuelta en abril. Sí, La policía de tenés la el problema ciudad, del interior también gravísimo, Gustavo, que eso lo adelantamos en Galáctica claro, Noticias, el serio claro, problema con la claro. logística, ya justamente los transportistas del interior están en una lucha, en una pelea por el tema del abastecimiento del combustible, no hay gasoil en los principales puntos de la zona sur de la Argentina, de la mitad de la Argentina para abajo hay serios problemas de abastecimiento, hubo peleas, fíjate que en las últimas horas también se vio que un camionero se agarró las trompadas en una estación de servicio porque no le querían vender más cantidad de combustible del que necesitaba, no llegaba el Bueno, transportista al lugar, o sea, esto está generando una situación social compleja y justamente los gobernantes se siguen, o sea, Cristina con Alberto en este caso, con Kicillof, o sea, todo el entorno político, más, o sea, todos los dirigentes políticos siguen boludeando a la sociedad, siguen tratando de ver como lo que vos decías, cómo mantienen el curro de la caja, mientras el país está estallado, está en llamas y en un stand-by con una parálisis como nunca se ha visto en la historia. ¿A dónde quieren llegar estos muchachos? Hay que preguntarse, ¿no? A ver, bueno, ¿qué quieren eh, hacer? no, el tema es así. A ver, eh, dos reflexiones. A ver, te En escucho. cuanto a Ujú. en cuanto a los acampes de los piqueteros, fíjate vos, la policía de la ciudad no quiere intervenir porque Claro, no quiere pagar el costo político de que haya un lastimado. claro. Ujú. La policía federal, que es de donde viene la gente del Sí, conurbano, menos, no quiere participar porque claro. no quiere pagar el costo Ujú. tampoco el oficialismo. O sea que Ahora, nadie se hace responsable, queda todo, cuando viste, vos me... liberado. Cada uno hace lo que se le canta en la No, Argentina. A ver, no. no, bueno, a ver, Y decime. yo voy a explicar por qué. Cuando vos decís estos muchachos de la política impresentables no Ujú. hacen nada, Sí, vos tenés que entender algo, Pedro. decime. Este es un paciente que todos los especialistas, atendió el médico clínico primero y lo Ujú. derivaron a todos los especialistas, todos, y todos dijeron es un paciente con una fecha de muerte Exacto. próxima. Terminal, es terminal, Lo exacto. Ujú. cual, ¿qué quiero decir con esto? A ver, No hay lo que hacer. Para hacer algo, tenés que refundar la Argentina. es fundamental. La tenés que refundar. Exactamente. Hacer una refundación. Yo leí, ¿te acordás que leí un documento la semana pasada? Sí, señor. Ujú. Bueno, se tendrían que poner en práctica esas cosas. Pero no lo hacen, ¿Tá? Por Gustavo. O sea, ejemplo, eso sería lo que vos planteás, no, algo bueno, razonable, pero vos fijate que no hay ningún interés en hacerlo. no lo van a hacer porque ningún político en la Argentina hoy y
te diría que en el mundo tampoco, pues cambió mucho el mundo, no hay más patriotas, no hay Y más bueno, idealismo. eso es lo que estamos necesitando. Se Hoy lo necesita que hay, eso. Eso es lo que necesita bueno, una república a ver, destrozada como la Argentina, no ¿no? va a haber, Y bueno, entonces no va a haber. Entonces, no tenemos los futuro. países que no tenemos, porque los países que entraron en la senda del ordenamiento fiscal Sí. en la década del 80-90, A ver. lo único que hicieron los gobernantes es decir, cualquier cosa menos romper las variables macroeconómicas. Ujú. Por ejemplo, Perú. Perú Sí. tiene un tremendo conflicto social, pero por ejemplo, la protesta en Perú fue básicamente, bueno, tienen un presidente que es un payaso, Sí. pero hubo 1,48% de inflación en el mes y aumentó la nafta. Sí. Y eso fue el polvorín. Ujú. Vos fíjate, para tener 1,48 de inflación, quiere decir que la macro la tenés ordenada, la macro. Sí. ¿Qué es lo que te permite seguir tomando crédito a tasas bajas, Sí, sí. Ujú. etcétera, etcétera, etcétera? Ujú. Como la Argentina viene con la macro destruida desde Ahí el está. año Por eso. 74 con el Exacto. Rodrigazo, Ujú. y nunca la quiso, la pudo ordenar, cada vez la empeoró. Ujú. La Argentina vive el peor de los mundos. Vive una macro destrozada, una micro destrozada, una sociedad que ya está al límite, Sí, al y lo mango. único que está frenando el caos social Ujú. son los punteros políticos Ujú. que gran parte de la clase media repudia porque sabemos que hacen negocios con la pobreza. Claro. Ahora Ahora, El chino Navarro que está dentro de la agrupación y está dentro del sí, gobierno, como vos lo planteabas, trata de poner sí, paños fríos, pero parece ser, según lo que me acaban de comentar en las últimas horas, que está bastante preocupado, como otros dirigentes que conforman parte del gobierno, en esto que está pasando. A ver, ¿cómo lo explico? Lo que me comentan es lo siguiente, por lo menos en estas últimas 2 horas, los comentarios que he recibido de gente inclusive del gobierno y de gente que está relacionada con los movimientos piqueteros, de que realmente las bases están enardecidas. sí. Hay mucha bronca. ¿Crees que va a Uh-huh. ser sostenible cuando la caja cada vez es más chica? No, Y creo de que alguna no. manera cuando tenemos ejemplos como el que te acabo de dar, Nacha Guevara, 212 millones de pesos, casi No, no, 20 pero los palos en pobres el no se Instituto fijan. del Los pobres Cine, no. el nivel de No, pobreza que pero tenés, el desbarajuste económico que hay. no, eh, pero ¿Es los pobres viable no se esto? fijan. Está bien, pero los pobres no se fijan en esas variables de Más Nacha bien, Guevara. más No bien, les pero importa. están visualizando los descalabros que están haciendo aquellos que ellos mismos votaron en su momento, le dieron su confianza y hoy ven de que mientras hay negociados y hay continuidad vergonzosa de situaciones impresentables, como que la propia vicepresidenta esté cobrando, ¿cuánto? Tres palos y medio por mes, cuando hay un montón de políticos que no pueden justificar de ningún punto de vista la No, fortuna, la riqueza que tienen, pibes que no han trabajado en su vida, que tengan los millones de mango que tienen y la gente se está cagando de hambre en la pero, Argentina. Es un pero la tema muy clase, denso, muy complejo, Gustavo, esto. sí, pero eso es para la clase media y la clase media y la clase pobre que era clase media. La gente que ya está en la pobreza hace muchos meses o muchos años no se fija en esas variables ni le interesa. Sí, pero Lo único que está teniendo grandes padecimientos de inseguridad, bueno, un está montón de bien, temas, la cuestión justamente de la salubridad, la cuestión de la educación, que cada vez es más deplorable, cada vez más deplorable, creciendo esto. ¿Vos pensás de sí. que no hay algún momento de la vida que el pobre no se ponga a pensar este tipo de situaciones? No Yo creo creo que ha cambiado que un poquito la mentalidad de la gente, que ya no creo que no se no. deja, ¿a vos te parece? No Puede creo que ser, no. pero hay un sector Creo que que está despertando de eso, que se está no, dando no, cuenta no. de la mentira y del engaño al cual lo han llevado. No, no, no. Yo, mi opinión es que no. Yo creo que la variable de diagnóstico de esa gente Ajá, es la comida.
Bueno, sí, básicamente. básicamente, Sí. y como no les está alcanzando y sus líderes no pueden conseguir los fondos necesarios, dicen, por ejemplo, que les están mandando solamente polenta. Bueno, pero hemos Este, visto carpas nuevas, sillas nuevas en el acampe de los otros días. bueno, bueno, Detectaron una camioneta con un montón de millones de mangos para justamente solventar toda esta movida. sí, sí. Esos millones de pesos que se gastaron, ¿no se podrían haber distribuidos para mejorar la calidad de vida de justamente de esta pobreza que tiene ese sector de la sociedad? Porque también hay No, una manipulación vergonzosa en todo esto. no, porque el líder piquetero los junta y les dicen, quédense Mm, tranquilos, mm, nos vamos a movilizar y vamos a conseguir nuevos planes sociales, más mm, un aumento o un bono, mm. y la gente va atrás de eso. Ahora, como no va a haber más, y en el pasado hubo siempre más, esa gente se va a cansar y esa gente sí va a empezar a padecer de forma casi te diría africana el hambre más todos los problemas de infraestructura, salud, seguridad que tiene. Y cuando los líderes piqueteros ya no tengan poder sobre sus bases, ahí sí va a haber un problema social enorme, enorme. ¿Está? Vos tenés que entender que la Argentina siempre funcionó desde el punto de vista de los gobiernos con parches, Sí, atado con parches. alambre, un país atado con Y, alambre, exactamente. Mm. y por el lado de la sociedad, Mm. eh, individualmente. Bueno, yo más o menos estoy bien, el resto no me importa. Ujú. Ahora, como el descalabro está siendo colectivo en todos los estamentos sociales, la gente empieza a mirar y preguntarse el porqué de las cosas. Ujú. Y entonces, bueno, salió en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires que compraron 2 autos de alta gama para el Poder Judicial de 14 millones de pesos. Ujú. Eso el pobre no lo sabe, Ujú. eso el pobre no lo sabe, no le interesa. Eh, Hasta ahora lo llevaron con el relato y los parches. Pero el pobre lo Ahora, ve, esto lo ve en algunos pocos medios de comunicación, como en el caso nuestro y de otros muy pocos medios, que emitimos la información confiable, precisa, para que se enteren de la realidad de lo que pasa y de lo que le van ocultando. La gente va no, recibiendo esta información en pequeñas escalas, pero de alguna manera tal vez no la totalidad de la gente que está a niveles de pobreza, pero está llegando información muy delicada, muy grave, que la gente lo está percibiendo, o sea, a través de las redes sociales también hoy la gente no, viste, no es tonta, se mueve con otro tipo de consultas. Sabemos que hay un montón de comunicadores sociales que son panqueques, ensobrados, mercenarios, porque se han vendido al diablo constantemente y han estado de un lado y otro de acuerdo a su conveniencia, pedófilos que operan en los medios de comunicación que vos decís, bueno, pero ¿cómo se entiende esto? Y sin embargo, fíjate que tienen cabida y siguen desinformando y taladrándole el cerebro a la gente de una manera vergonzosa. Ahora, hay un pequeño porcentaje que está tomando conciencia de la gravedad en la cual estamos transitando y que creo que en algún momento esa gente va a decir, bueno, hasta acá llegamos porque ya no queda más resto, no queda más resto con el tema impositivo, no queda más resto con el tema de poder transitar libremente, no queda claro cuál es el papel de estos funcionarios y estos políticos que no están actuando debidamente mientras se siguen llevando millones de pesos por mes. Es un combo de cosas muy delicado, Gustavo, lo que se está viendo. mira, yo en algunas cosas difiero. A ver. Ujú, El pobre, pobre, hay dos tipos de pobre. ujú. Hay un pobre que vive en el Gran Buenos Aires, pero en el impenetrable. Sí, sí, O que sea, está en la marginalidad absoluta. Coincidimos, no, no, sí. no, no, ahí no entra ni la También, policía. por eso. Ahí está tomado por los Claro. narcos. Y bueno. El ejemplo de esto es Brasil. En Ajá. Brasil, en muchos morros de Río de Janeiro y de San Pablo, Ujú. hay un estado paralelo que es manejado por los narcos. Exacto. Ujú. Por otro lado, el pobre pobre
no tiene tiempo para reflexionar esto, porque lo único que tiene es hambre, tratar de cuidar a sus hijos, sea si son chiquitos, o cómo hacer con su hijo adolescente que se está metiendo en la droga, pero que por otro lado gana 30.000 pesos por mes siendo Así. soldadito. Son otras realidades, Pedro. Yo lo que digo es que la variable es el hambre. Cuando no haya más actualización de planes sociales, los referentes de los movimientos van a ser los primeros que van a volar, digamos, se van a exiliar, porque Claro. esa gente no va a poder ni quedarse. Se va a caer todo el relato, y ahí sí va a ser algo grave, como vimos ayer a la noche en Perú, Perú, claro. como pasó en Chile, que fue con la clase media en Chile antes de la pandemia. Ajá. Todos los países tienen la suerte de que tienen la macro ordenada. Entonces, ¿qué significa eso? Todavía les quedan un par de Claro. cartas bajo la manga, Tienen resto, que es, exacto. claro, Fondo Monetario Sí. o Banco Bonista. Estoy lanzando un bono a 30 años al 4% anual. Y lo compran. ¿Por qué? Porque la variable macroeconómica está ordenada. Cuando en la Argentina hoy quieren hacer eso, no pueden. Es un desbarajuste, claro. Técnicamente la Argentina está en default. Argentina ya le hizo 13 defaults al Fondo Monetario Internacional, Es una locura, con claro. lo cual la viveza criolla Se terminó. se convirtió en la estupidez Claro. latinoamericana. ¿Está? Y de eso nos tenemos que hacer cargo un poco todos, de la famosa viveza criolla que terminó en estupidez latinoamericana. Yo veo con mucha preocupación, te diría, a partir del mes de mayo, yo veo que puede llegar a pasar cualquier Sí. cosa. Digamos, ¿cómo se llama? Tengo el nombre, pero no el producto. Las sales digestivas están efervesciendo. ¿Viste que después se va afuera del vaso si no la tomás? De la sal digestiva. Sí. Es lo que está pasando. Va a afectar directamente la institucionalidad del país, el sistema democrático, me parece más que nunca. O sea, esto de alguna manera, ¿crees que puede llevar a concientizar, tal vez en la de última, porque no les va a quedar otra, por lo que se está viendo, de tratar de alguna manera recomponer ciertas situaciones? No va a ser demasiado tarde, porque estamos viendo inclusive algunas declaraciones de Duhalde, de su mujer Chiche Duhalde, del propio Sergio Massa y de las principales figuras de la oposición, que siguen jugando con fuego con estos temas. O sea, es un tema realmente muy preocupante, justamente porque uno nota que están fuera de la realidad, como lo decimos habitualmente, viven en otro planeta. El propio Milei, el propio Cavallo, con los comentarios que hizo en las últimas horas, de la famosa cuestión del uno a uno, ¿viste? En su momento, o sea, todas estas cuestiones que siguen tirando, a ver, que de alguna manera genera mayor confusión, Gustavo, a esta problemática que estamos atravesando. La Argentina, yo ya parto de la base de que hable quien hable, la Argentina no tiene solución. Lo que está pasando ahora es una presión cada vez más grande para que el presidente Alberto Fernández renuncie. Sí. Ni siquiera para que entregue la cabeza de algunos ministros. Claro. Renuncie. Y renunciando él, seguramente podrán poner a una persona como Sergio Massa temporariamente. Eso es lo que se está hablando. En estas horas se habla de eso, ¿no? De Claro, supuestamente este cambio a mediano plazo. Cristina no asumiría el poder, renunciaría supuestamente no, para permitir justamente la permeabilidad de un reacomodamiento de la cámpora y del propio kirchnerismo, que es los que están fogoneando directamente el albertismo. Y dicen algunos que el propio presidente como que está
siendo permeable a esta situación. Esa es otra cuestión bastante grave, ¿no? Preocupante, y se la ve Bueno, inclusive a la propia vocera presidencial y a algunos de los principales laderos del mandatario argentino, que están realmente en silencio en las últimas horas, y que cuando algunos intentan preguntarle sobre esta cuestión, se van por la tangente, ¿no? bueno, pero a ver, nuevamente, ¿no? Esas son todas coyunturas que se Sí. pueden dar. Ujú. Las cuestiones de base son todas en la Argentina, desde la década del 70, son todas vergonzosas. Por Ujú. ejemplo, vos fíjate, si hubiera estado como papa el Papa Juan Pablo II, Hubiese sido otra polaco, historia, ¿no? ya hubiera ido a Ucrania Claro. 4 veces. Ujú. El Papa Francisco no va, ni siquiera coloca en su discurso la palabra invasión rusa. Ujú. O sea que es un papa que realmente representa bien lo que somos gran parte de la sociedad argentina. Personas individualistas, personas que piensan que uno se va a salvar con un proyecto individual y no con un proyecto colectivo. Ahora, mismo que el presidente Fernández renuncie y lo pongan a Massa, Sí. el, Ujú. el cristianismo sabe que las elecciones de 2024 las pierde, Ujú. y yo te dije que había una fecha que para mí era la fecha decisoria de la muerte de la patria, Sí. que eran las legislativas del año 25. Ajá. O sea, al presidente de Perú le tomó 8 meses perder toda la popularidad. Ajá. Al próximo presidente argentino le va a tomar probablemente 4 meses. Mucho menos, claro. Eh, claro, porque Ujú. además va a ser fogoneado por la oposición. Claro. Con lo cual, si vuelve a tener mayoría el peronismo, cristinismo en sus diferentes facetas, el país ya está muerto el país. Ahora, No, no hay. algunos dicen, Gustavo, en los últimos comentarios que he recibido, que también te preocupan, porque realmente uno dice, bueno, la pucha, tenemos que llegar a esta situación. Hablan de que justamente el próximo mandatario en la Argentina va a tener que estar muy cerca de las Fuerzas Armadas de la Argentina, situación que sabemos que es bastante compleja, por lo que se ha generado, ¿no? Esta mala imagen que han tenido los militares en los últimos años, y esta falta, digamos, de actualización, porque no tiene nada que ver el ejército y las Fuerzas Armadas actuales de lo que pasó hace décadas atrás. ¿Eso también va a influir, crees vos, en el futuro desarrollo de la Argentina, en el futuro en cuanto a la necesidad de estabilizar socialmente al país? Porque hay aquí también un montón de falencias que son las que preocupan y que pueden generar un trasfondo realmente bastante complejo en el país. No, eso no va a suceder por dos Ujú. motivos. Número uno, las Fuerzas Armadas están totalmente desfinanciadas. Número dos, las Fuerzas Armadas no quieren meterse. Ujú. Y número tres, no hay un plan Cóndor como hubo, Estados Unidos lo dirigió para toda la región. ¿No se Vuelvo puede a generar repetir, algo parecido teniendo en cuenta lo que está pasando en el propio Estados no, Unidos, donde hay una preocupación justamente por la devaluación, por la caída de la credibilidad no. que tiene también el país del norte, y estas afecciones que estamos viendo están aconteciendo en Colombia, parte de México, lo que pasa en el mismo Perú, y lo que ha pasado justamente en estas últimas elecciones en Chile, y lo que se vive específicamente en la Argentina? Dicen algunos que están los ojos puestos en esta cuestión de ver cómo restablecen tal vez este eje comunicacional para tratar de salvaguardar el espacio trasero, el patio trasero, como dicen algunos de los Estados Unidos. ¿Puede ser Eh, parte esta realidad de lo que se está viendo? No, yo creo ¿No lo que la crees? Argentina hoy es una excepción dentro de Latinoamérica. Ajá, El resto de los países, vuelvo a repetir, tiene inflaciones de un dígito claro, anual o mucho dos, menor, o sí. dos dígitos bajos, y la macro ordenada. En la década del 70 había una homogeneidad de problemáticas en Latinoamérica Ajá, que la resolvieron con gobiernos militares, en el caso de muchos países recontra claro, sangrientos, claro.
Pero ahora no van a hacer eso, Ujú, y en la Argentina no están dadas las mínimas condiciones. ujú. Yo creo que realmente esto es el tango cuesta abajo en mi rodada. Sí. No, no hay otra alternativa. La Ujú. Argentina llegó al fin del juego de la horca, ¿viste? Ya está, Sí. no hay más casilleros para avanzar y se perdió el juego. Ya está. Hemos visto, Gustavo, que un país como Grecia recompone, hace el pago de la última cuota justamente con la deuda del Fondo Monetario Internacional. Ujú. Mirá que ha sufrido mucho Grecia, ¿no? Hemos visto Sí, realmente el padecimiento del pueblo griego, de su economía, cómo se ha deteriorado. sí, Aparentemente está en un futuro nuevo despertar a mediano plazo. sí. La Argentina, ¿cómo va a quedar luego de esta situación dramática que tenemos, teniendo en cuenta todo esto que vos planteás? ¿Hay alguna manera de recomponer desde la óptica de lo que es el surgimiento de un patriotismo real y sincero de parte de la población para No, llevar justamente adelante el posicionamiento de algún dirigente o algún grupo de políticos, empresarios, sindicalistas, parte de la justicia que tome conciencia de esto y que diga, bueno, la única alternativa de restablecer la institucionalidad del país para permitir generar justamente lo que vos decías en un principio, la refundación de la Argentina, es instrumentar este tipo de acciones? no, porque normalmente eso podría darse en un cajón de naranjas donde hay Mm. 10 naranjas podridas. La Argentina tiene 10 naranjas sanas y el Sí. resto de las naranjas podridas, con Ajá. lo cual no hay la mínima chance de que en la Argentina haya, y te lo voy a poner más claro A ver. todavía, ni siquiera los famosos veranitos que había Ujú. acá económicos, Sí. Ujú. porque no hay dinero, no puede haber emisión. Lo que el cristianismo pretende, yo la verdad que no lo entiendo, porque sería romper el acuerdo con el fondo, Ajá. y ahí sí te transformás automáticamente en un país similar a Venezuela. Ujú. No lo están dejando por la importancia geopolítica que tiene la Argentina, pero en algún momento un hermano se cansa de ayudar al otro Ujú. cuando ya ve que es una causa perdida y le suelta la mano. Y Ujú. a Argentina le van a soltar la mano. Yo te puedo garantizar que Ucrania Sí. en 10 años va a estar mejor que la Argentina. Ujú. Te lo puedo garantizar. Ujú. Y no soy una persona pesimista Claro. en mi vida individual. Ujú. Soy una persona analítica, y que veo que esto no es pesimismo, Ujú. esto es realpolitik. Claro, Yo analizo las es variables. la realidad de lo que se vive que muchos no lo quieren ver. Exactamente, Eso exactamente. es lo triste que también tenemos que soportar, ¿no? E ir viendo cómo reacomodamos nuestras vidas. La Argentina entonces, Gustavo, está en una situación tremendamente crítica, con una inconsciencia de gran parte de la población y también de aquellos que deberían cambiar las reglas de juego y que no lo hacen ni piensan generar hacerlo. Entonces, producto de todo esto que estamos analizando, ¿no? Sí, sí, yo creo que no hay reconversión a menos que suceda algún evento mundial Ajá. que requiera lo que la Argentina tiene, y no me lo imagino. Yo creo que el gran ganador de todo esto a nivel geopolítico fue China. China ahora va a abastecerse del gas ruso. Claro. Mm. Europa va a quedar Mm. muy, muy lastimada económicamente. Estados Unidos no va a pasar un momento de inflación. Y el resto de los países latinoamericanos, bueno, es como te dije, tienen crédito, Ujú. tienen todavía Chance gente de, claro, que está dispuesta a invertir en un bono a 20 años al claro. 4%. Bueno, Ujú. ahora 4% no, Sí, porque la tasa de inflación de Estados Unidos es el 8%, va a ser al sí. 8% Ujú. anual.
Pero Argentina está pagando un riesgo país de 18% tendría que pagar, más el 7% de inflación de base. Argentina tomaría plata hoy al 25% anual. Sí. Con lo cual eso es también inviable. Entonces se perdieron todas las buenas oportunidades. El viento de cola que tuvo Kirchner, Sí. la época de tasas negativas, se perdieron todas las oportunidades. Ahora estamos en un mundo en conflicto y que cada vez al mundo le va a interesar menos la Argentina, porque hoy, por ejemplo, si vos le preguntás a Biden, que ya está llamando Zelensky en una línea y está llamando a Alberto Fernández en la otra. Y ¿A lo va a quién atender, pensás y que lo va a atiende? atender a Zelensky seguramente, que no te quepa la menor Bueno, duda. entonces listo. La última, Gustavo, teniendo en cuenta todo esto que estamos diciendo, realmente que es muy lamentable y patético, ¿no? Para aquellos que tenemos un poco de conciencia y estamos viendo y visualizando esto que se avecina, y los efectos gravísimos que va a causar en la Argentina. El dólar en la situación que está, otro tema también que está justamente en el tapete de los análisis de los analistas internacionales y de los inversores. Fíjate que hay una caída notable, casi de 19, 20 pesos del dólar en un par de semanas. Sí. ¿Es más guitarreo berreta de justamente No, el gobierno, o esto es... demuestra realmente que estamos fuera de contexto absolutamente de todo lo que está aconteciendo? Porque bueno, se incrementa el dólar oficial y el paralelo, que es realmente el que juega, el que está en la práctica de la realidad de los argentinos en su bolsillo, está siendo expoliado. ¿Le va a permitir seguir haciendo más negociados a la dirigencia política y a determinado sector empresarial en detrimento justamente del peso de la moneda argentina? Que ya también algunos dicen que está terminada, que no tiene más chance. No, el dólar hasta el mes de mayo, junio Sí. va a seguir, va a buscar un piso, porque está entrando la plata de la cosecha, Sí. y como no hay emisión, salvo renovar las LELIQs, hay menos circulante, y entonces, como hay dólares entrando, el precio del dólar baja, no hay expectativas de nada, ni buenas ni malas, con lo cual el dólar, yo creo que hasta fin de la entrada del dinero de la cosecha, que es más o menos junio, se va a mantener, pero después va a dar un salto Claro. importante, Están porque hablando de 300 pesos el dólar que tendría que estar claro, estimativamente en estas claro, bueno, horas, porque le ¿no? tenés que poner a la baja del Sí, dólar, vos tenés que ir acumulándole a esos pesos que va bajando la inflación del claro, mes. ahí Entonces, está. cayó 19% más Claro, 7%. El mes que viene cayó 24 pesos más claro. 7% más Sí. 9%. Hay un Y rango a de una eso le brecha vas, casi de un 30%, a diferencia del valor real, ¿no? Es lo que claro, dicen. y a eso le vas a tener que sumar las devaluaciones diarias que el gobierno va a venir haciendo con el Banco Central. Con lo cual, mi opinión es que la curva del dólar va a ser una meseta hasta el mes de junio, y después va a ser una curva empinada para buscar máximos, como fue cuando llegó a 2.35 y quedó en 2.10. Claro. Bien, Gustavo, te agradezco como siempre el análisis de esta fecha, de esta jornada. Calles tomadas, economía destrozada, podríamos decir, para cerrar, ¿no? Podríamos decir eso. Y sociedad sufriendo. Lamentablemente es así. La triste realidad. Eh, Te mando un Les gran abrazo. mando un gran abrazo al oyente y a la mesa. Gracias, muy gentil. Gustavo Bren, aquí justamente en su programa News Bren, Geopolítica y Tendencias Sociales, analizando justamente en el día de la fecha la crítica situación que tiene la Argentina y la inmoralidad que persiste, a pesar de todo. Nos vemos. Gracias. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. GustavoBren.space. El ingreso a Revista SAE. Así somos, así estamos. Toda la información y notas para reflexionar. Revista ASAE, el futuro de la Argentina. Revista ASAE, @gmail.com.